Esta historia comienza en un mar conocido como el West Blue, en una legendaria tripulación a bordo de un increíble y hermoso barco llamado el Oro Jackson. En él viajaba el gran capitán pirata Gol D. Roger y sus nakamas. Recientemente habían ocurrido los acontecimientos del Gold Valley y tras mirar por la borda, estos piratas encontrarían varios restos de madera flotando y entre ellos un cofre. Luego de recuperarlo y abrirlo, no encontraron ni oro ni plata. El tesoro que encontraron se trataba de algo más grande, o algo más pequeño, un bebé al que llamarían Shanks. Este pequeño viviría sus primeros años a bordo del Jackson, por lo que el mundo y la piratería eran todo lo que él conocía. Pasarían los años y crecería, y ya para la edad de 9 era todo un grumete, un aprendiz que se abría paso para crecer como el más fuerte de todos. Para este entonces, había otro niño formando parte de esta legendaria tripulación, su inseparable amigo, Buggy, el niño con nariz y cara de payaso. El niño pelirrojo solía jalarlo a toda clase de aventuras peligrosas, poniendo los nervios de punta a este miedoso muchacho. En este punto, aún es desconocido a día de hoy si Roger en verdad adoptó al muchacho o no, pero era claro que lo quería como un hijo, y tanto sería su aprecio por que este capitán le daría su preciado sombrero de paja. Era de esperarse que Shanks se volviera y creciera tan fuerte, no solo teniendo al mismísimo rey de los piratas como líder, sino por contar con grandes pupilos como Rayleigh y muchos otros piratas de gran calibre que formaron parte de aquella tripulación. Por aquella época, Roger comenzaría a ser afectado por la enfermedad que amenazaba por llevarlo a la tumba pronto, por lo que decidiría reclutar al gran médico llamado Crocus, y gracias a él pudo frenar momentáneamente la enfermedad, el tiempo suficiente como para extender su vida lo más posible. Por aquella época, Shanks y Buggy eran los más grandes amigos, aunque se la pasaran discutiendo por toda clase de cosas y tonterías. Como una vez que pelearon por discutir qué polo era el más frío, si el del norte o el del sur. Cosas de chicos. Sus sueños y convicciones de hecho también eran diferentes. Por ejemplo, Buggy pensaba que las riquezas y el oro eran lo más importante para un pirata, mientras que el chico pelirrojo decía que lo más importante eran los nakamas y amigos, y las aventuras que se podían vivir con ellos. Pero pese a ser diferentes, estos dos se trataban como hermanos, y siempre se los veía juntos en el campo de batalla, espalda contra espalda, cuidándose entre sí. Por estas fechas, la tripulación atacaría y derrotaría un barco enemigo y consiguieron una fruta del diablo, la Bara Bara no Mi. Y de hecho, durante aquella batalla, Buggy, por suerte, encontraría un mapa del tesoro y dicha riqueza se encontraba escondida en un sitio submarino. Buggy escondería el mapa sin mostrárselo a nadie y como era un excelente nadador, planeó abandonar la embarcación y hacerse con el tesoro que era tan grande que sería suficiente como para resolverse la vida. De hecho, también planeaba vender la Bara Bara no Mi y volverse aún más rico, puesto que se decía que esta fruta podía venderse hasta por 100 millones de berries al mejor postor. Sin embargo, todo le saldría mal porque fingió comerse la fruta real enfrente de todos sus nakamas para luego vender en secreto la verdadera. Pero una noche, por culpa de Shanks, quien lo sorprendió, este no tuvo de otra más que esconderse la fruta en su boca y terminaría comiéndola por accidente, casi atragantándose y cayendo al mar junto al mapa. Esto haría que Shanks tuviera que salvar a su amigo porque pues ya no podía nadar por culpa de la fruta y desgraciadamente para el payasín el mapa se perdería para siempre en el mar. Y desde entonces Buggy comenzaría a culpar a Shanks de todas sus desgracias desde entonces. Meses después, Buggy y Shanks vivirían los acontecimientos de la épica batalla de Ed War, donde su capitán se enfrentaría al gran Shiki, el león dorado. Y Buggy estaba tan asustado como de costumbre que se quedó paralizado. Pero Shanks rápidamente le animaría diciéndole que estaría a salvo, puesto que los cortes de las espadas y dagas no podrían afectarlo gracias a su fruta. Cierto día, y luego de vencer a unos poderosos Marines en una isla sin nombre, estos atracarían en el lugar para descansar un tiempo, cuando Buggy gritaría a todo pulmón que los piratas de Edward Newgate se aproximaban. Esta era la tripulación del poderoso y conocido Barba Blanca. Aquí, Shanks y Buggy nuevamente tendrían que pelear juntos y vivirían de primera mano el enfrentamiento del legendario samurái loco contra su capitán y más tarde el aterrador combate entre Roger y Shirohige. Al final todos los piratas terminarían en tregua y convivieron por días. Aquí, Roger permitiría a ese samurái llamado Kozuki Oden a unirse un tiempo a su tripulación.
Shanks viviría entonces momentos muy felices a partir de ahora y bastante emocionantes en este periodo de tiempo. Para empezar, viviría el nacimiento de Momo, el hijo de Oden y Toki, de quien todos se encariñaron. Luego viajarían por las islas más importantes para encontrar los Poneglyph. Llegarían a la isla del cielo Skypiea, donde Oden y Roger grabarían un curioso e importante mensaje. Luego el archipiélago Sabaody para sumergirse y visitar la isla de los Gyojin. Más adelante Wano. Y por último al gran elefante Zunisha de la isla de Zou de los Minks. Lamentablemente, poco antes de llegar a la legendaria isla Raftel, la cual sería nombrada después por Roger como Loftale, Buggy enfermaría gravemente y Shanks, dando muestra nuevamente de ser su mejor amigo y alguien que ponía por encima a sus nakama, decidiría quedarse para cuidarlo mientras su capitán y los demás partieron a la última gran isla del Nuevo Mundo. Curiosamente, aquí el pelirrojo le prometió a su amigo que algún día ellos irían a Laughtale juntos y verían el One Piece. Y conociendo la maldita suerte del payasín, es posible que eso pueda ocurrir pronto en el presente. Sea como sea, el capitán Roger volvería a la isla por ellos, convertido ya en el poderoso e importantísimo rey de los piratas. Todo esto, claro, tras haber encontrado finalmente el One Piece. Aquí, Shanks le haría una pregunta a su capitán, que nosotros como espectadores aún no conocemos, y la respuesta de la que tampoco tenemos conocimiento haría llorar profundamente a Shanks. Lo cual podría hacernos teorizar un montón de cosas, pero lo que sí es un hecho es que esto es algo importante para el joven pelirrojo. Luego de esto, la tripulación partiría en lo que sería su último viaje juntos. Roger organizaría una gran fiesta de despedida en el que todos bailaron y rieron y bebieron juntos, porque luego darían paso a un incontable mar de lágrimas. El primero en bajar de su barco sería justamente el capitán, partiéndoles el corazón a sus nakamas. El liderazgo sería ahora compartido por Rayleigh y Oden, pero no duraría demasiado porque luego de esto volverían todos a Wano, donde el samurái bajaría para enfrentar su propio destino. Al final toda la banda se disolvería poco a poco y más adelante veríamos a Buggy y a Shanks que viajaron lo más rápido posible a Locktown tras enterarse que su antiguo capitán fue capturado y sería ejecutado. Estos dos, inconsolables, estarían presentes en aquel fatídico día donde su capitán perdería la vida. Claro, no sin antes decir sus últimas y épicas palabras que comenzarían la nueva era de la piratería. Poco después de la ejecución, Shanks le ofrecería un puesto en su tripulación como el primer oficial y primer nakama a bordo, pero Buggy se negaría, al tener unos ideales distintos a los de su amigo, por lo que tras estrecharse la mano por última vez, ambos piratas partirían ahora con rumbos distintos, para no volverse a ver más, hasta reencontrarse aproximadamente 22 años después. Shanks, entonces, viajaría al East Blue solo, en una pequeña balsa, pero jamás perdiendo su entusiasmo. Aquí llegaría a una isla donde estaba una villa llamada Sirop y conocería a un joven de su edad llamado Yasop, quien se uniría a su tripulación como francotirador y primer nakama. A partir de aquí, Shanks y Yasop irían conociendo y reclutando a todos los piratas que conocemos a día de hoy, tales como Ben Beckman y Lucky Rocks. Por esta época, y ya con un barco pirata, sucedería algo trascendental en su vida, puesto que enfrentaría a Marshall D. Tish, Kurohige. Y aunque no se sabe cómo ocurrieron los sucesos de este encuentro, solo se sabe que Shanks terminó herido en su rostro, puesto que Barba Negra sería el causante de dejarle esas 3 cicatrices en su ojo. Lo más posible es que Kurohige terminó hecho pedazos escapando de aquel lugar como un vil cobarde, pero desde entonces el mismísimo Shanks sabría que aquel tipo era un sujeto bastante curioso y peligroso. Y de hecho también por aquella época se sabe que conocería a Mihawk, el mejor espadachín del mundo, y este se enfrentaría muchas veces a él, comenzando una especie de amistad y rivalidad con el Chichibukai. Luego de esto, y hay que aclarar que estos acontecimientos no son del todo canónicos para muchos fans, Shanks y su tripulación encontraron un cofre del tesoro con una bebé dentro, algo similar a como le pasó a él con Roger y el Oro Jackson, por lo que decidiría adoptar a la pequeña llamándola Uta.
Poco tiempo antes de la época presente, un barco de la marina liderado por Yuizhu recientemente se había hecho con una fruta simple llamada Gomu Gomu, pero el gobierno mundial nada más al enterarse les había ordenado llevarles inmediatamente la Akuma no Mi a como diera lugar. Y Shanks, tras enterarse también de esto, atacaría inmediatamente aquel buque y su tripulación sería con éxito con aquella fruta que todos conocemos actualmente. Después de esta batalla, la tripulación de los piratas pelirrojos llegarían a la Villa Fuchsia y reclamarían aquel territorio como suyo bajo su protección, y se quedarían un tiempo viviendo allí para descansar. Lo que desconocían dichos piratas era justamente que en ese pueblo también vivía un mocoso, el cual lo cambiaría todo. El jovencito Monkey D. Luffy, hijo de Dragon y nieto del legendario Garp, vicealmirante de la marina. Este los molestaba día a día para que lo dejaran subir a su barco como una cama más, pero Shanks siempre se negaba, diciéndole que era muy pequeño y no estaba listo, y posiblemente también conociendo sobre su padre y su abuelo. Aquí también hay que aclarar que si desean contar los acontecimientos del film Red como parte de la cronología, pues podrían tomarlo con pinzas en este punto, ya que Uta conocería a Luffy y se harían buenos amigos. Luego, Shanks partiría junto a su tripulación y Uta dejando a Luffy, pero le prometerían que regresarían pronto. Aquí ocurrirían justamente los acontecimientos de la destrucción de la isla de Elgia por culpa de la fruta de Uta, la cual invocaba una poderosa criatura a la que él tuvo que enfrentarse y derrotar. Sin embargo, por toda la destrucción y muerte que cayó en aquella isla, Shanks decidió hacerse responsable de aquello, por lo que el gobierno mundial pondría sobre su cabeza una recompensa de 1040 millones de berries, una cantidad brutal, comparable al de un oficial de Yonko. El capitán pelirrojo sabía que el poder que escondía a su hija adoptiva era brutal e incontrolable, por lo que decidiría mejor dejarla al cuidado de un hombre llamado Orden. Todo esto también con la intención de que la jovencita viviera una vida tranquila y pudiera cumplir su sueño de volverse una cantante famosa. Al poco tiempo, los piratas del pelirrojo volverían a Fuchsia y Luffy inmediatamente echaría en falta la presencia de su joven amiga, por lo que el capitán tuvo que contarle a Luffy que ella ya no vendría más con ellos. Pasaría el tiempo y Shanks, en aquel bar, vería cómo Luffy comió la Gomu Gomu que tenían escondida en un pequeño cofrecito, lo cual terminaría sorprendiendo y asustando a todos. Como teoría personal, creo que Shanks conocía perfectamente que esa fruta en realidad era la Ito Ito no Mi modelo Nika, y por eso era tan valiosa para todos ellos. Muy posiblemente por eso decidiría legarle el sombrero de paja más adelante. Pero bueno, volviendo al presente, Shanks estaba tranquilamente celebrando junto a su tripulación en aquel bar, cuando de pronto unos bandidos llegaron y se comportaron como unos imbéciles. De hecho, bañarían a Shanks de vino y hasta los amenazaron y todo. Pero para Shanks, quien sabía controlar perfectamente su temperamento, esto era solo una tontería y se terminaría riendo de todo el asunto junto a sus nakamas, luego de que aquellos ineptos abandonaron aquel lugar. Pobres diablos, no sabían a quiénes se enfrentaban. Sin embargo, Luffy no perdonaría esto. Este saldría a perseguir a Iguma, aquel bandido y sus subordinados, pero estos iban a acabar con el joven. Pero Ben Beckman, Shanks, Loki y los demás aparecieron derrotándolos a todos y eliminando a algunos con varios disparos. Esta gran derrota llevaría al bandido a raptar a Luffy y arrojarlo al mar, representando esto una muerte segura para el joven, puesto que por su fruta ya no podía nadar. Aquí aparecería entonces un poderoso y gigantesco rey del mar y se tragaría al cobarde sujeto, pero planeaba hacer lo mismo con el pequeño Luffy. Pero por suerte el capitán llegaría justo a tiempo para salvarlo, pero sacrificando su brazo izquierdo por la vida del muchacho. Esto impactaría demasiado a Luffy, y aquel monstruo marino intentaría ahora devorarlos juntos y completos, pero Shanks usaría su haki del rey para intimidarlo y hacerlo escapar de aquel lugar. Luffy se sentiría culpable por aquello, pero Shanks le diría que no pasaba nada. Luego de esto, y tras recuperarse, Luffy le diría al capitán finalmente que decidió ya no formar parte de su tripulación, sino formar una propia y superarle algún día. Y volvería a verle, siendo conocido como el rey de los piratas. Por lo cual, Shanks, conmovido y asombrado por las palabras de ese chico que le recordaban bastante a su antiguo capitán, decidió hacer finalmente lo que años antes Rogers hizo con él: cederle el sombrero de paja y por ende el legado y voluntad de los D, y a partir de aquí zarparían de nuevo a la Grand Line. Tiempo después, Shanks llegaría a Sabaody y tendría una conversación con su antiguo superior, el Rey Oscuro,
Rayleigh, y le hablaría de Luffy diciéndole que sus palabras le recordaban bastante a las de Roger, por lo que ambos se sentirían nostálgicos. Los años pasarían, Shanks y su tripulación irían alcanzando más y más poder, nuevas batallas, enfrentamientos con la marina, aumentos de recompensa, territorios conquistados, hasta que Shanks, tras alcanzar una recompensa de más de 4.000 billones de berries, sería nombrado como uno de los 4 Yonkos del Nuevo Mundo, junto al legendario Shirohige, la aterradora Big Mom y el invencible Kaido, la bestia más poderosa de este mundo. En cierto momento, mientras se encontraban en una isla, serían interceptados por los piratas Spade, y ambos capitanes estaban ahora cara a cara. Shanks estaba comenzando a activar su abrumador poder del Haki del Conquistador, pero aquel joven sujeto se presentaría rápidamente como Portgas the Ace, el hermano mayor de Luffy, por lo que Shanks detendría inmediatamente su Haki y su posterior ataque. Todos ellos beberían y brindarían juntos como nakamas. Ambos hablarían justamente de ese tonto e insensato de Luffy, y Shanks le advertiría de Kurohige. De hecho, justamente Ace le dijo al pelirrojo que buscaba al capitán de Tish, al poderoso Barba Blanca, y quería derrotarlo para volverse un Yonko. Luego de esto, sus caminos se separaron, pero Shanks se dio cuenta de quién era justamente Ace, el hijo de su antiguo capitán. Aquello le dio una alegría inimaginable. Meses y meses después, de hecho, Shanks se reunió con Mihawk, quien ya no buscaba pelea, puesto que consideraba que un manco como él ya no estaba a su altura y su interés por sus combates se había acabado. Él solo estaba allí para comentarle que había visto a Luffy y que este había empezado su viaje como capitán pirata, y de hecho le mostraría su reciente y primer recompensa de 30 millones de berries. Y para celebrar esto, Shanks lo convencería de beber hasta emborracharse. Meses después se enteró de que Ace se había unido finalmente a Shirohige y que ahora se encontraba tras Marshall D. Tish. Y este envió a su nakama Rockstar a enviarle un mensaje al mismísimo Barba Blanca para que detuviera a Ace, pero el Yonko rompió la misma y le exigió a su subordinado que si tanto quería hablar con él, Shanks debía acudir a él en persona y no andar enviando subordinados o cartas. Este hecho hizo que el pelirrojo se movilizara para reunirse con él, pero la marina intentó detener este encuentro con nulos resultados. El Yonko entonces abordó el Moby Dick con un poco de sake, haciendo que todos los piratas de nivel promedio de la tripulación del Barbiblanco terminaran desmayados en el suelo. Shanks le pediría que llamara de regreso a Ace, puesto que Kurohige, el traidor, no era alguien normal, y si no lo detenían a tiempo, el joven podría correr un gran peligro. Pero tan orgulloso y malhumorado como él mismo, Shirohige haría estallar su haki y le diría que le faltaban por lo menos 100 años para decirle qué hacer. Y ambos impactaron sus espadas, provocando una onda de choque tan grande y poderosa que partirían el cielo mismo. Al final ambos terminarían compartiendo copas y bebidas, pero Barba Blanca en el fondo sabría que el pelirrojo tenía algo de razón. Y de hecho para esos momentos, desgraciadamente ya era muy tarde. Ace había sido derrotado por el oscuro pirata y llevado primero a Impel Down y más tarde a Marineford para ser ejecutado públicamente. Shanks se enteró de esto y se dirigió a aquel lugar, pero cuando le faltaba poco para llegar a la base principal de la marina, sería interceptado por la flota de los piratas bestia. Kaido, el poderoso Yonko, estaba allí. Y aunque no se nos mostró, el breve combate de estos debió ser también impresionante, pero ninguno se emplearía a fondo. Esto debido a que el plan de Kaido era esperar a que todos en Marineford quedaran debilitados y llegar él para aplastarlos junto a su flota y hacerse con el dominio de todo. Pero con Shanks allí sus planes cambiaban porque sin importar cuál de ellos fuera el ganador, ninguno terminaría bien parado, por lo que podrían ser presa fácil del gobierno mundial, de los marines restantes y Sengoku o Big Mom en el peor de los casos, por lo que Kaido, la bestia, decidiría retirarse entonces de aquel lugar. Y Shanks a duras penas llegaría al final, pero con Ace y Shirohige lamentablemente ya habiendo muerto. Pero podría salvarle la vida a aquel joven marino valiente llamado Kobe, quien sin saberlo por darle unos instantes más al Yonko, había conseguido cambiar el rumbo de la historia del mundo a partir de allí. Con todos debilitados y con Shanks allí ileso y en plena forma, los marines decidieron mejor retirarse y el pelirrojo solo conseguiría terminar la guerra de Marineford. El capitán protagonista de este video recogería el sombrero de Luffy y se lo entregaría a Baggy,
Sí, se reencontraría con su viejo amigo luego de 22 años de aquella emotiva separación en Lockdown. Baggy se pondría de mal humor diciéndole que no le ordenara nada, pero amigablemente Shanks le ofreció que si cumplía su encargo, este le pagaría con un gran tesoro que este tenía por allí escondido, por lo cual pondría de gran humor al payasín. Lucky le diría que si quería ver a Luffy, esta era la última oportunidad, puesto que se lo estaban llevando inconsciente al submarino del pirata llamado Law. Pero Shanks se negaría diciéndole que hacer eso era incumplir la promesa que estos se habían hecho hace años. Ambos debían verse solo y únicamente cuando Luffy se volviera un pirata a su altura o inclusive más poderoso que él. A partir de allí todos los supervivientes comenzaron a retirarse y otros a ayudar a los heridos y a mover a los caídos. Y Shanks hablaría con Sengoku y le pediría que le dejara llevarse los cuerpos de Ace y Shirohige. Y el almirante de flota de la marina se lo permitiría, únicamente por tratarse de él. Y así, la tripulación de los piratas pelirrojos y el resto de los tripulantes del Moby Dick, liderados ahora por Marco el Fénix, se llevaron a su antiguo oficial y capitán a una isla desconocida hasta ahora, y allí los enterraron, dejando allí la capa y la espada lanza de su capitán, así como el sombrero y el collar de su hermano Ace. Me gusta mucho un momento en el que Marco y Shanks se encontraban hablando enfrente de esa tumba cuando se preguntaban cómo estaría tomando el pobre de Luffy la muerte de su querido hermano mayor, a lo que Shanks diría que si quería ser un verdadero pirata, este debía aprender a vivir con las victorias, sí, pero sobre todo a soportar las derrotas y sobreponerse ante ello. Durante los 2 años siguientes, Kurohige tomaría el lugar de su antiguo capitán como Yonko, y las cosas se pondrían un poco más precipitadas y tensas en el Nuevo Mundo, pero aún así, Shanks no dio su único brazo a torcer para proteger sus territorios de los temibles monstruos con los que compartía ahora lugar como Yonko. Shanks se enteraría de la nueva recompensa de 500 millones de berries de Luffy, luego de que este acabara derrotando al Chichibukaido Flamingo, y este diría que se acercaba el día en que se volverían a encontrar. Justamente esto sucedió mientras asistía a una boda, la cual muy probablemente sea la del buen Loki. Esto pasaba en paralelo mientras los Mugiwaras se infiltraron en la isla Whole Cake de Big Mom. Luego de este asalto, la recompensa de Luffy aumentaría nueva y drásticamente, de una manera muy considerable, y para este punto, Shanks se dirigió a Marilloa para reunirse con los mismísimos ancianos del Gorosei. Todo esto para hablar de cierto pirata del que no pudimos conocer dicha identidad, ni tampoco todo lo que se habló en esta importante y polémica reunión. A partir de aquí, Shanks se dirigió a toda prisa a Wano tras enterarse de que Luffy se encontraba enfrentando al mismísimo Kaido en Onigashima. Pero para cuando llegó al lugar, Luffy ya había derrotado a aquel monstruo. Y no solo eso, Big Mom, la mismísima Charlotte Linlin, también había sido derrotada por los piratas de la peor generación, Trafalgar Law y Eustace Kid. Ellos empezaba a salir de las manos, pero tras enterarse de la nueva recompensa de 3.000 millones de berries de Luffy y ser coronado como nuevo Yonko sustituyendo a Kaido, finalmente Shanks diría que Luffy lo había alcanzado. Estaban a escasos momentos de reencontrarse finalmente. Su presencia allí sería de hecho suficiente para intimidar y forzar a retirarse al almirante Ryokogu, diciéndole que dejara descansar de una maldita vez a la nueva generación. Ya tendría tiempo de cazarlos en otra ocasión. Y tras advertirle esto tan solo con su haki, aquel almirante saldría corriendo del lugar. Toda la tripulación de Shanks quería ya reencontrarse con Luffy y los demás, pero este les diría que no. Por ahora no era el momento. Primero tenían que encargarse de ese molesto pirata llamado Bartolomeo que estaba atacando sus territorios, ya que su reputación como Yonko podía verse afectada. Y luego de esto, mientras bebía con Beckman, le diría que ya era momento en que todos ellos fueran a por el One Piece. Por último, lo más reciente que veríamos de Shanks sería en la isla de Elbap, su siguiente parada. Este se encontraba con sus nakamas, pero un gran barco pirata se observaba en el horizonte. Este era el mismísimo Eustace Kid, quien preparaba un poderoso ataque devastador contra su tropa, y este terminaría por acabar y asesinar a muchos de sus nakamas. El pelirrojo entonces había podido observar esto gracias a su haki de observación, el cual le permitía ver instantes en el futuro, y para prevenir que todo esto sucediera, utilizando su técnica Kamusari,
que aprendió de Roger, al máximo poder se lanzaría violenta y brutalmente contra Kid, acabando con él de un solo golpe. Luego de eso, y con el ataque final de los poderosos gigantes de Elbaf, el capitán de los 3.000 millones de berries, Eustace Kid, su barco y su tripulación terminarían destrozados y superados por completo. Pero bueno chicos, esto es todo lo que se sabe actualmente de Shanks en los mangas más recientes. Aún es pronto para decir si es bueno o malo por su reunión con el Gorosei, y su actuar ante los piratas de Kid se debió a que lo hizo por proteger la vida de su flota pirata y sus nakamas. Tengan por seguro que en esta última etapa del manga lo veremos más activo, teniendo incluso la posibilidad de protagonizar su propio arco, puesto que todos los misterios se están resolviendo poco a poco, y estamos a nada del arco final, el del One Piece. Cuídense mucho queridos nakamas, espero les haya gustado la historia de este gran y poderoso personaje.